Muy buenos días. En la clase de la entidad donde vivo, veremos una nueva etapa en la historia de nuestro país, que es el México independiente. O sea, ya que una vez México logró su independencia, o sea, su liberación del, del dominio español. Y todo comienza con el primer imperio mexicano. Aquí podemos ver una imagen de cómo estaba dividido nuestro país ya una vez que había logrado su independencia. Y el primer gobierno que tuvo México, ya como país independiente, fue un imperio, o sea, una monarquía, que es el nombre del estado gobernado por Agustín de Iturbide, que fue coronado como Agustín I de México. ¿Cómo comenzó el México independiente? Con todo y el imperio de Agustín de Iturbide. Organización política inicial de la nueva nación, Imperio Mexicano y República Federada. Al lograrse la independencia, las opciones de formas de gobierno eran las de adoptar la monarquía o un sistema republicano. Esta última estructura podría ser federada o centralista. Más adelante veremos de qué se trata cada una. En torno a de estas opciones, pronto se manifestó la lucha de los grupos políticos. Unos apoyaron la monarquía, con un príncipe Borbón español, otros también monárquicos, eran nacionalistas y proponían a Iturbide, mientras quienes aspiraban a una forma republicana de gobierno se dividían entre federalistas y centralistas. Sin embargo, desde la redacción del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, se establecía como forma de gobierno de una nueva nación la monarquía constitucional. En el primero se ofreció al trono mexicano al propio rey de España, Fernando VII, mientras que en el segundo se apuntaba la opción de que el trono puede ser ocupado por un monarca mexicano. ¿Cuál era la situación de México en 1821? La legalidad de la independencia quedó sancionada en el Plan de Iguala, que exhortaba a una supuesta unidad entre americanos y europeos. Los españoles residentes en México como base de concordia para las tareas de construcción política y económica de la nueva nación. Sin embargo, el documento por sí mismo no pudo, sin embargo, conciliar los intereses contradictorios entre peninsulares, o sea, los españoles, y criollos, que eran las dos fuerzas políticas y sociales más importantes de la época. Estas luchas que arrastraron a toda la población se dieron bajo el flujo de destacadas logias masónicas, la de los escoceses, que representaron a los intereses de los grupos que buscaban que el cambio político se diera sin cambiar nada, y la de los yorquinos, que aglutinaron a quienes buscaban modernizar al país. Estos poderosos grupos políticos expresaron principios distintos en sus visiones de país, orden público y religión. Sería el lema de los escoceses, mientras que la idea de libertad y progreso sería apoyada por los yorquinos. Estos principios llevarían posteriormente a la formación de partidos políticos centralistas y federalistas, respectivamente. Los primeros contarían con el apoyo español y del clero, mientras que los segundos recibirán el apoyo de Estados Unidos, que así se reafirmaba su visión de América para los americanos. La situación económica era deplorable, o sea, no era muy buena en esa época, con el comercio en ruinas al romperse las relaciones con España,
el impacto del contrabando norteamericano y europeo que evitó la recaudación de ingresos por vía aduanal. La inseguridad era total en los caminos del interior, mientras que era inexistente el control del país, que alcanzó su máxima extensión territorial de su historia. Con su incorporación de la Capitanía General de Yucatán el 15 de septiembre de 1821, la Capitanía General de Guatemala en febrero de 1822, lo cual hizo muy difícil su administración. O sea, como quien dice, no la tuvieron fácil, fue una situación difícil, ya que la guerra de independencia pues logró su objetivo, muy cierto, pero también el país estaba deshecho económicamente. Todos sus recursos nacionales estaban agotados. No había fondos para pagar a los funcionarios públicos ni para mantener al ejército. Al mismo tiempo, que no podían negociarse préstamos en el país. A partir de 1824, Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, evaluó la amenaza militar que la colonia española de Cuba representaba para México e impulsó la idea de apoderarse de la isla. Confiado en el desarrollo de las recientes fuerzas navales nacionales y alentado por las ofertas de ayuda de Inglaterra y Francia, así se contrató al comodoro norteamericano David Porter, héroe de la guerra de 1812 entre Estados Unidos e Inglaterra. En 1828 se realizaría el último intento hispano, o sea, de los españoles, por reconquistar nuestro país, con la invasión de 3.586 soldados, bajo el mando del brigadier español Isidro Barradas, quienes desembarcaron en Tamaulipas, avanzaron sobre el río Pánuco hacia Tampico. El general Antonio López de Santana, comandante de Veracruz, impuso préstamos forzosos para fletar algunos buques, con los que trasladó sus fuerzas hacia Tuxpan y derrotó a los españoles, obligándolos a rendirse y abandonar el país. Los incansables militares y sus múltiples insurrecciones. La agitación política entre centralistas y federalistas condujeron a insurrecciones armadas surgidas del ejército e impulsadas desde la vicepresidencia, que pusieron en peligro el régimen federal. El general Nicolás Bravo encabezó la primera en 1827, sin lograr derrocar al presidente general Guadalupe Victoria, que por cierto fue el primer presidente de nuestro país. Inició el debilitamiento del régimen federalista y de las instituciones políticas del país, al mismo tiempo que debilitaba a la logia escocesa, y el destierro temporal, o sea, la expulsión del ilustre ex insurgente, o sea, que tuvo que salir del país. En un ambiente marcado por conflictos políticos, de histeria antihispana y del temor ante una posible reconquista española, se hizo la denuncia de la existencia de una conspiración en varios estados, que era aparentemente dirigida por el padre Joaquín Arenas, quien tuvo la osadía de invitar al comandante de armas de la Ciudad de México. Pretendía devolver el país a Fernando VII y formar una regencia provisional con los obispos y cabildos eclesiásticos. Para 1832, la insurrección del general Antonio López de Santana, apoyado en la guarnición de Veracruz a su mando, quien exigió el regreso al poder del señor Gómez Pedraza, y 3 meses después, en 1833, se impondría en la presidencia él mismo, logrando después múltiples insurrecciones militares, acceder por primera vez por la vía democrática a dirigir el país apoyado por los federalistas. Al inicio de su gobierno contó con la presencia de Valentín Gómez Farías en la vicepresidencia,
quien impulsó, en ausencia del presidente López de Santana, la primera reforma liberal que pretendía afectar los fueros de la Iglesia Católica y el ejército, o sea, los privilegios, además de pretender poner en circulación las enormes riquezas inmobiliarias eclesiásticas. Estas reformas que pretendían la modernización de la nación se enfrentaron con los intereses de quienes habían mantenido el poder económico y sociopolítico del país desde la independencia, quienes antes de que se implementaran presionaron fuertemente a López de Santana, quien había dejado el cargo en manos de Gómez Farías. El presidente derogó las reformas en 1834, haciendo gala de sus grandes capacidades para la simulación y el oportunismo. Como líder de la nación y de los federalistas, aparentó defender las instituciones en mayo de 1833, saliendo de la capital para combatir a los conservadores que iniciaron la insurrección con el reclamo de religión y fueros. Luego, en junio de ese año, se vio involucrado en un golpe de Estado que lo proclamaba Supremo Dictador de México. O sea, ¿qué quiere decir golpe de Estado? Quitar por la fuerza a un gobernante. La República Centralista. ¿Qué proponían los que apoyaban el centralismo en nuestro país? Esta nueva estructura política nacional quedó establecida a finales de 1835 y se sustentó con base en una nueva legislación que sería conocida como las Siete Leyes, que se ratificaba a través de una nueva constitución que recibió el nombre de Bases Orgánicas, promulgada en 1843, que se prolongaría hasta esta forma de gobierno centralizado y antidemocrático hasta 1846, en que se restituyó la República Federal y la Constitución de 1824. Los estados se transformaron en departamentos. Su administración y sus rentas pasaron a disposición del gobierno central. Su implantación debilitaría aún más la estabilidad del país y contribuiría a impulsar la independencia del actual estado de Texas en 1836. La primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles. Hay que aclarar aquí que este acontecimiento no significa que mexicanos contra franceses se hayan agarrado a pastelazos, sino que hubo un conflicto con un repostero francés y que a raíz de eso Francia exigía el pago de los daños, pero eso es otra historia. En 1838-1839 y la separación temporal del estado de Yucatán en 1841. Federalistas y centralistas, ¿qué proponían los partidarios de estos grupos políticos? Los federalistas, como podemos ver aquí, gobernaron el país entre 1824 y 1835 y después recuperaron el poder en 1846 hasta 1853. ¿Qué es lo que proponían los federalistas? Un gobierno conformado por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, organizada en estados libres y soberanos, una cámara de diputados y sobre todo consideraban a todos los hombres adultos como electores. ¿Qué proponían los centralistas? Conformado por cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Este último funcionó entre 1836 y 1842 y controló a los demás poderes, organizada en departamentos
con una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios, o sea, que no cualquiera podía votar. Durante esta etapa del México independiente, tuvimos como primer presidente al señor Guadalupe Victoria. ¿Y quién fue este hombre? Nació en Tamazula, Durango, en septiembre de 1786. Fue el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos, o sea, México, cargo que ocupó entre octubre de 1824 y marzo de 1829. Murió en Perote, Veracruz, en 1843. Su nombre original fue José Ramón Adaucto Fernández y Félix. Estudió en el Seminario de Durango y en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. Abandonó sus estudios para unirse a José María Morelos y Pavón. Fue un destacado insurgente que ejerció el mando en la provincia de Veracruz. En 1821 lanzó el Manifiesto de Santa Fe y se declaró contrario a Iturbide, postura que mantuvo al colaborar con Santana en la proclamación del Plan de Casamata. Apoyó la Constitución de 1824. Su prestigio le valió ser electo primer presidente de la República. Con su mandato se inauguró en el país la forma republicana de gobierno. Desde el poder, Victoria enfrentó tres problemas principales: la difícil situación económica, el deseo de Estados Unidos de negociar una nueva línea divisoria para adquirir Texas y las ambiciones de diversos caudillos. Sus restos se encuentran en la actual Columna de la Independencia, ubicada en la Ciudad de México. También dentro del México independiente, tristemente vivimos un hecho lamentable, que fue la invasión estadounidense. ¿Y qué fue lo que lo motivó? Causas internas. El motivo que desencadenó todo se dio cuando una patrulla estadounidense al mando del capitán Thornton en abril de 1846 fue derrotada por la caballería mexicana al mando del general Anastasio Torrejón, cerca de Matamoros. Este motivo fue una buena excusa para que el presidente James Polk pidiera la declaración de guerra al Congreso. El Congreso norteamericano le declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846, como consecuencia de los actos agresivos de México, o sea, lo que según ellos alegaban. Con esto dio inicio a este conflicto internacional. Causas externas. Años más tarde, como consecuencia de los conflictos generados por la separación de Texas, así como la política inestable y combatiente de México, Estados Unidos, que tenía como objetivo extender su territorio, aprovechó el momento con la anexión de Texas en 1845 a Estados Unidos. Se buscaron una serie de pretextos para desencadenar una guerra: modificar los límites de Texas hasta los ríos Bravo y Nueces, defender la frontera de incursiones bárbaras, detener constantes invasiones que sufrían en su territorio, defender a los ciudadanos estadounidenses de las agresiones en México, y la independencia de Texas y su anexo, o sea, su unión al actual territorio de Estados Unidos. En esta intención de Estados Unidos era llegar a la Ciudad de México por la vía más corta, es decir, por el oriente. Para ello, bloqueó el puerto de Veracruz desde mayo de 1846, y al siguiente año la estrategia fue el bombardeo y la invasión, lo cual movilizó al ejército al norte desde la capital. Sin embargo, lejos de detener a los estadounidenses, Santana fue derrotado en Cerro Gordo y el general Winfield Scott llegó hasta la Ciudad de México, y para llegar a esta logró victorias importantes como la de Padierna, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec,
Luego tomó todas las partes de la ciudad y ocupó la ciudad en septiembre de 1847. Por último, ¿cómo terminó este conflicto internacional de México como país independiente? Los generales estadounidenses procedieron a nombrar un gobierno y pactar un tratado con Manuel de la Peña y Peña, ya que Santana había huido del país. El nombre del tratado se firmó es el Tratado Guadalupe Hidalgo, el cual decía: Estados Unidos recorrió sus límites hasta el río Bravo. México perdió más de la mitad de su territorio, Alta California y Nuevo México. México recibirá 15 millones de pesos como indemnización, o sea, como pago por los daños. Estados Unidos se obligaría a defender la frontera norte de las incursiones bárbaras. Y también se afirmó la independencia de Texas. Para recordar, de esta manera se obtuvo la conquista de la Ciudad de México. La invasión norteamericana constituyó prácticamente un éxito para los norteamericanos. Supieron aprovechar momentos que vivía la República Mexicana cuando sus ciudadanos no lograban un acuerdo de autogobierno. Sin embargo, su avance triunfal originó que dentro de los combates que se desarrollaron sobresalieran varios héroes dignos de mencionarse, como el general Nicolás Bravo, Antonio León, el coronel Lucas Valderas, teniente coronel Felipe Santiago Jicotencal, capitán Margarito Suazo, los alumnos del colegio militar también llamados niños héroes. No podemos excluir la heroicidad, los soldados irlandeses que formaron el batallón de San Patricio, entre otros. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el mes de febrero de 1848, México perdió la mitad de su territorio y se inició el retiro de tropas invasoras en junio de 1848. Terminó finalmente esta ocupación y este lamentable hecho dentro de nuestra historia. Ahora vayamos a lo que es nuestro estado. Obviamente, ya que México ya se había establecido como país independiente, en aquel entonces el Congreso del Estado de Guanajuato por medio da a conocer el, el decreto mediante el cual se estableció el Poder Ejecutivo local y se nombró al licenciado Carlos Montes de Oca como el primer gobernador en la entidad por mandato del Congreso Constituyente el día 8 de mayo de 1824. He aquí su retrato. Nuestro primer gobernador, Carlos Montes de Oca. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.